Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Así es, y muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora de la mañana con su emisora RSA y hoy en conjunto con la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bueno, estamos aquí presentes desde Soacha, Cundinamarca, para el mundo, pues trayendo la instrucción de hoy, día sábado, día de Shabbat. Y ya vamos a empezar con Shemot 11. Pero bueno, antes de eso, muchos de pronto nos se preguntarán por qué están hoy en ese sitio y no están en la comunidad. Pues bueno, les vamos a explicar un poco qué fue lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en medio de la nación Colombia, porque a raíz de cada uno de los decretos que han estipulado los gobernantes de nuestra nación, de los municipios, de los alcaldes, em, bueno, nos vimos obligados hoy a estar hoy acá por medio de la emisora, debido a que no podemos o no pueden haber reuniones más de 10 personas. Entonces, por cuidarnos, por guardarnos también de sanciones que pueden ocurrir en medio de desobedecer, y hoy, este fin de semana precisamente, estamos en toque de queda acá en Soacha, donde nosotros estamos, y ya que estamos acá pegados a Bogotá, la capital de Colombia, entonces también nos vemos obligados también a obedecer también estas normas que ellos establecen y establecieron para este fin de semana. Entonces, debido a eso, vamos a hacer las transmisiones desde acá, desde la emisora RSA, bueno, dándole como el seguimiento, el consecutivo a la enseñanza de Shemot, que estábamos estudiando de hace 8 días, Shemot 10, y hoy vamos, más adelantico, vamos a empezar a desarrollar el tema muy importante. Son 10 versículos, pero bueno, son muy llenos de mucha profundidad, son llenos de muchas cosas que el Padre ha ministrado para dar esta enseñanza, que van muy de acuerdo a todo también lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Entonces, vamos a empezar hoy, antes dándole un saludo a nuestro Roe Pablo. Muy buenos días, Roe. Buenos días, es de mucha bendición hoy estar hoy reunidos en este Shabbat y esperando que el Padre sea dándonos la sabiduría para poder hacer este estudio exegético de Shemot 11, del verso 1 al 10. Pero antes de comenzar en contexto, vamos a mirar y vamos a hacer un resumen del capítulo anterior. Así es, y bueno, empezando con ese resumen que vamos a desarrollar. El anterior Shabbat estábamos estudiando Shemot 10 y estábamos viendo las plagas de langostas y tinieblas. Entonces, para empezar el desarrollo bueno, el resumen de este tema, veíamos que en este estudio nuestro Roe utilizó la regla SOT, que es lo que está oculto, lo secreto, lo que está a profundidad en la palabra, muchas cosas que de pronto nosotros no vemos, pero que están allí, ¿sí? En lo literal no lo vamos a poder ver. Es eso que está relacionado con la revelación del Ruach HaKodesh. Entonces, vamos a darle comienzo hoy y digamos, empezamos que decía que hay una parte, decía, allégate a Faraón, a su palacio, ya que las veces anteriores se les encontraba en el Nilo. Entonces, esta fue la primera vez en el que el Eterno le dio la orden a Moshe, que fuera directamente y se acercara a él y se allegara directamente al palacio donde estaba el faraón, ¿sí? Vemos que en las anteriores veces él se encontraba con él, era en el Nilo, ¿sí? En el Nilo, cerca al Nilo. Y veíamos que en el Nilo ellos hacían cosas que no tenían nada que ver con la palabra. O sea, todo Egipto manejaba lo que hemos venido estudiando, la idolatría hacia los dioses, los animales, y así, digamos, relativamente, hablando de todo de todo lo que se venía, o lo que ellos manejaban directamente
en ese entonces. Entonces, el preciso en esta oportunidad, el padre le dijo a Moshe que fuera y se acercara directamente, que fuera directamente al palacio a donde estaba el faraón, y fuera y le dijera que dejara salir de nuevo a su pueblo de Israel, al pueblo para que fuera y celebrara fiestas. Dice que, viéndolo aquí, en contexto, lo dice que lo que para el mundo es maldición, para nosotros es bendición, ¿sí? Esa es una parte de la que podemos ver con este estudio que nos daba el ROE, y para muchos en este momento lo podemos tomar en medio de nuestra vida, en medio de lo que está sucediendo aquí en el mundo en este momento con este virus que está azotando a todo el mundo. Vemos que y que hay tinieblas, ¿cierto? Hay tinieblas en medio de este mundo. Entonces, para los del mundo, para los que están en el sistema, todo esto parece una catástrofe, parece algo muy malo. Pero para nosotros, los que creemos en el Padre, eso es bendición. ¿Y bendición para qué? Precisamente venía viendo las noticias en esta semana, y en muchos lugares del país, del país, no, también del país y aún del mundo, mostraban imágenes aún de Venecia en Italia, que los canales de Venecia, las calles de Venecia son en agua. Y decía que desde hace mucho tiempo no se veían animales en medio de este lugar, ¿sí? Entonces, aún el Padre está purificando y está viendo todo lo maravilloso que está haciendo, está purificando el mundo, ¿sí? Ya este mundo como que necesitaba que su pueblo, que todos los que vivían acá dejaran de causarle tanto daño. Entonces, por eso vemos que nos decía que para las personas del mundo lo que es maldición, para nosotros es una bendición. Y es una bendición, ¿por qué? Porque aún también con todo esto que está pasando, muchas personas van a llegar a conocer la verdad, van a llegar a conocer la palabra, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que también nosotros debemos de entender y que debemos de aportar también nosotros como conocedores de la palabra. Van a haber oportunidades en este tiempo de que muchos se van a acercar a nosotros, y para que nosotros le brindemos de esa fuente de agua que también el Padre nos brindó a nosotros, y también nosotros se la entreguemos a los que necesitan, a los que en realidad de pronto dicen, necesitaban como que se zarandeara este mundo un poco para que pudieran reconocer al Mashiach. Entonces, desde ahí vamos a entender también muchas cosas de lo que va a pasar aquí más adelante. Dice que el faraón, hay una palabra en hebreo que es klipa, que es la terquedad, la obstinación irracional, una obstinación irracional. Siempre el faraón, veíamos que antes como que trataba de decir, sí, listo, vayan, pero después como que cambiaba otra vez de opinión y decía, no, ya no, porque es que ustedes van a hacer, o ustedes se piensan ir todos. En una parte veíamos que el faraón le preguntó a Moshe y le dijo, bueno, ¿con quiénes van a ir? Sí, entonces Moshe le dijo, no, vamos a salir todos, van a salir las mujeres, van a salir los hombres, los jóvenes, los niños y nuestros animales también, sí, aún todos tenían que ir saliendo que todos tenían que ir a celebrar fiestas. Entonces ahí fue cuando dijo, uy no, espérese porque es que como que ustedes se van a ir y me van a dejar acá como botado. Como que él vio malas intenciones, dice por eso que él vio el rostro de Moisés y pareciera que hubiera visto las malas intenciones, y llega y le dice a Moisés, como que yo en tu cara, como él era, supuestamente él era un adivino, dijo como que yo en tu cara estoy percibiendo que lo que ustedes van a hacer es para no volver. Así es, entonces como que el faraón vio la cara de Moisés en ese momento y bueno, entonces como que no van a volver, entonces ya no van a salir porque él les había dado la orden, listo, vayan ustedes los hombres, vayan y celebren las fiestas, llévenle lo que Moisés le pidió a Faraón para que los dejara salir. Listo, vamos a rendirle culto a nuestro Elohim, a nuestro Eterno, a nuestro Yahweh. Bueno, listo, vayan solo los hombres, pero en ese momento dijo, no, ya no más. No pueden ir, no, ya no les doy permiso porque ustedes tienen intenciones de no volver. Más adelante podemos ver entonces la clipa, que es la obstinación, la terquedad del faraón. Con todas estas plagas que venían sucediendo en medio de ese instante, vemos que todo esto ocurrió, las 10 plagas ocurrieron durante un año.
Cuando uno lee, pareciera que todo pasara de un momento a otro, que fuera un día una plaga, un día la otra plaga, el otro día la otra plaga. No, todo este sufrimiento, esta obstinación que tuvo que aguantar el faraón fue durante un año. Entonces, todo el sufrimiento precisamente que tuvieron que tener ellos también para llegar al último momento de la salida de Egipto. Entonces, vamos siguiendo aquí adelante. Veíamos que para poder entender también, Moshe significa la Torá, ¿sí? O boca, no, perdón, sí, la Torá. Aarón significa la oración o boca en movimiento. Y el faraón en ese entonces era representado, era Satanás en ese momento. ¿Por qué Satanás? Porque es el que tiene cautivo, o sea, en cautiverio al mundo, al sistema. En este momento vemos que, ¿quién sería Satanás? Entonces vemos que son todos los grandes gobernantes que tienen el control sobre el mundo, pues Satanás se apodera de ellos para lo que está sucediendo también en este momento. Entonces ahí también vamos pudiendo entender también. Entonces que hacia el faraón se acercaba que la Torá y la oración, la boca en movimiento, diciéndole, bueno, vas a tener que dejar salir a mi pueblo hacia el desierto para que me celebren fiestas. Vemos que las langostas también están, bueno, no sé, digamos, también las nombra en Apocalipsis 9:11, y son demonios que representan en Apocalipsis, nos habla de demonios, de guerras futuras, de todo lo que sucede en el futuro. O sea, en ese momento, ya hace más o menos 4.000, 5.000 años de que sucedió Lo del Éxodo fue 4.000 años. 4.000 años, 4.000. exacto. Entonces, en este momento también está hablando algo al futuro, algo de lo que venía también sobre este mundo, y eran esos demonios, esas guerras futuras, esos demonios que se iban a soltar y a ser desatados por todo el mundo a causar daño. Y precisamente hablando con nuestro Roe, nos enseñaba también que esto no es nada de comparación de lo que estamos pasando en este momento, del coronavirus y todo esto, no es nada no tiene nada de comparación como cuando vengan estas guerras de demonios, esas guerras espirituales que van a ser mucho más desastrosas de lo que está pasando en este momento. Notemos algo bien importante y yo te voy a preguntar. ¿Por qué el padre, sabiendo que Faraón iba a endurecer su corazón, por qué no le mandó la última plaga en el principio? ¿Por qué no mandó la plaga final en el principio? ¿Cuál era el fin de todo esto? Bueno, el fin de todo esto transcurre es de que el faraón dándole la oportunidad de que él tomara conciencia y que aceptara que había un Elohim vivo. O sea, había una oportunidad también para ellos, para Egipto. Y eso también lo podemos ver y lo vimos en la enseñanza pasada. Vimos que aún todo esto ocurrió para doblegar el corazón del faraón, pero aún así el faraón no quiso, ¿sí? Entonces, a eso nos lleva de que por qué el padre no envió la última plaga del comienzo. Que sí, muchos de pronto dicen, ¿por qué verdad se evitó tanto trabajo? ¿Sí? Porque aún él también ha dado una palabra para todo el mundo. Hay una palabra en primera de Timoteo 2, que dice que nosotros los creyentes, los que conocemos de la palabra, conocemos de la Torah, debemos de orar por todo el mundo, ¿sí? Porque ellos también, que el Padre también se gozaría, o sea, hay una oportunidad también para aquellos que están en el mundo, o sea, para todos. El deseo del Padre es que todos sean salvos, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Siempre van a haber algunos que no van a llegar a ese punto porque no van a aceptar al Mashiach, no van a aceptar la palabra. Entonces, de ahí podemos también aprender muchas cosas. También aprendíamos en ese día, que el Pesach era un acto memorial año tras año, señal de obediencia. Veíamos que el pueblo de Israel estaba situado o estaba puesto en un sitio que se llamaba Gosén, que significaba pastos verdes, tierra fértil, ¿sí? Entonces, aún estando ellos dentro de Egipto, estaban en un lugar privilegiado porque estaban o tenían todo, o sea, tenían todo en medio de todo lo que sucedía, en medio de de todo lo que hacía Faraón con ellos, pues ellos estaban en medio de unos pastos verdes, de una tierra fértil. Vemos que
a Egipto, a Misraín entraron 70 personas, ¿sí? Entraron como una familia, pero salieron como un pueblo, salieron muchísimos. Eh, También se hacía una reflexión que el que no guardaba Shabbat y las fiestas está destinado a morir. ¿Por qué está destinado a morir? Porque simplemente está yendo en contra de la palabra, está en desobediencia de lo que el Padre estableció en medio de su palabra. Entonces, si nosotros estamos en este momento, conocemos que es Shabbat, conocemos cuáles son sus fiestas, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Y nosotros, digamos que en medio de todo este conflicto también que está pasando, ¿qué pasaría? Y es una pregunta que de pronto debemos de hacernos a todos para analizar. Si en medio de todo este tiempo nos dicen a nosotros estos gobernantes, dicen, no, ustedes no pueden salir de sus casas, no pueden ir a celebrar fiestas. Uy, ¿cómo así? O sea, debemos de enfocarnos bien. O lo obedezco a Faraón o le obedezco a mi Eterno. ¿Mm? Ahí está actuando, sí que ahí está actuando, los gobernantes actúan como el Faraón, ¿sí? Pero entonces ahí es donde nosotros debemos de estar. ¿En dónde está cimentado nuestra creencia? Hay algo muy importante que dice que cuando surgieron las 9 plagas, vamos a notar algo que de pronto en los capítulos anteriores que hemos visto, no se nombra ya mucho el pueblo, sino el asunto es con Moisés y Aarón, porque dice que el pueblo estaba congojado y estaba afligido. En capítulos anteriores dice que ellos estaban afligidos porque cuando Moisés fue a presentarse a Faraón, pusieron cargas más fuertes sobre la vida de ellos, al punto que los hicieron dudar, como que cayeron en duda de lo que estaba haciendo Moisés, como que en vez de traer solución, les estaba trayendo problemas. Sí. Pero sabemos que siempre antes del Padre traer libertad, tiene que haber una guerra. Para que haya paz tiene que haber una guerra. Y eso también nos enseña que en el capítulo 10, dice que ellos estaban en un lugar que se llamaba Gosén, pastos fértiles, pero también nos dice que en ellos había luz, que ese territorio tenía luz, que sus casas tenían luz. Pero aquí más que casas, es su alma tiene la luz. Eso también nos enseña a nosotros que en medio de las tinieblas que están sobre las naciones de la tierra, Yahweh nos ha puesto como luz para las naciones. Quiere decir que Israel es el ejemplo en todas las naciones de la tierra. Que en medio de este caos, si miramos ahorita con todo lo que está aconteciendo, el pueblo de Israel no tiene por qué temer en medio de todas estas plagas. La misma escritura nos enseña que el ángel de Yahweh está alrededor de los que le temen y esa es nuestra esperanza. Es una esperanza contra esperanza, como lo dijo Abraham. Entonces no tenemos por qué temer porque sabemos que todo esto pasará, porque lo que viene no es comparado a lo que estamos viendo ahorita. Entonces la gente sale a las calles, se angustia, gime, llora, bueno, hacen oraciones intermedias como Faraón, pero ellos no quieren cambiar. Faraón decía, perdóneme, porque él por momentos decía perdóneme, pero no había un verdadero arrepentimiento en el corazón de él, simplemente eran remordimientos, más no una verdadera teshuvá. Y vamos a ver después de que termine todo este suceso del coronavirus, realmente cuántos se van a convertir al Mashiach y cuántos van a seguir siendo incrédulos. Desafortunadamente, el sistema de Egipto, el sistema del mundo, que son todas las naciones, cada día se ponen más tercos y más duros, porque la tarea de Satanás es endurecer y traer incredulidad, porque muchos dirán, si existe Yahweh, ¿por qué pasa todo esto? Pues eso le hubiéramos podido preguntar al pueblo de Israel cuando estuvo esclavo 210 años. Y sabíamos que esos 210 años fueron la preparación y la escuela para que, como tú lo decías ahorita, entraron como una familia, pero salieron como una nación y un pueblo. Eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo, levantando el remanente en todas las naciones, está levantando y está trayendo un despertar sobre Efraín. Entonces, en medio de todo lo que esté pasando, el Padre nos está diciendo, pequeña manada, no teman en todas las naciones, porque ya llegó la luz de la salvación y nosotros vamos a hacer salvación y luz para todos los que no conocen. Así es, y precisamente hablando de eso, dice que en ese momento ellos blasfemaron y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? En ese momento, viendo todo lo que estaba sucediendo, viendo que todas las plagas que le habían llegado a ellos, y vemos que cada una de estas plagas representaba algo en medio de lo que ellos eran. Muchas representaban la vanidad, bueno, muchas cosas. Se hablan más de 2000 dioses. Exacto. Entonces, pero todos eran físicos, o sea, eran personas o animales con cuerpos o cabezas de hombre, otros eran ya animales, por eso era que adoraban tanto al Nilo, las ranas,
Bueno, había la rana, la diosa de la fertilidad en ese entonces. Entonces el Padre les trató los dioses a lo que ellos adoraban y aún así ellos no entendían, ¿sí? Vemos que las langostas también era una plaga grandísima que caía dentro de ellos y los llevaba, pero bueno, no entendieron, o sea, ellos no entendieron, o sea, la tiniebla, el velo que ellos tenían en sus ojos de todo lo que ellos eran, de toda la obstinación que ellos tenían en ese momento, los llevaron a no comprender en realidad las cosas del Padre. Aún los del palacio, porque más adelante vamos a ver que cuando salió el pueblo de Israel también nos salieron egipcios, si no estoy mal también. Salieron varias culturas, egipcios y griegos. Egipcios y griegos, mira. Entonces, algunos entendieron, y en este entonces también, si lo pasamos al diario vivir, a hoy, vemos también que, como lo decía nuestro Roe, muchos se van a arrepentir. ¿Sí? Pero muchos también van a seguir obstinados y van a seguir en lo mismo. Simplemente que, bueno, ahorita el mundo está golpeado por la economía. Entonces los grandes están preocupados es por la economía. Pero ya cuando revuelvan y recuperen su economía, simplemente otra vez van a ser obstinados y se van a olvidar de todo lo que pasó y van a seguir su vida como si nada hubiera pasado. También podemos ver acá que Hasatán es un gran imitador, pero que Hasatán tiene límites, ¿sí? Hasatán tiene un límite y ese límite se lo puso el Eterno, mientras que el Eterno no tiene límites para hacer sus obras y sus maravillas dentro de este mundo. Y había una ordenanza y era algo que tenían que salir y tenían que hacerlo todos. Dice que toda la nación debería participar en las fiestas, o sea, todo el pueblo tenía que salir a participar en las fiestas, que era lo que veníamos hablando anteriormente, todos. Y eso lo podemos ver aún también en Joel 2:16, que nos dicen, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. O sea, nos está diciendo que todos debemos de celebrar sus fiestas, todos debemos de ser obedientes. Aún cuando nosotros vemos, digamos que tenemos la oportunidad, yo tengo la oportunidad, tengo una bebé de 1 mes y medio, entonces no voy a decir, no, yo no la voy a sacar porque es que la voy a dejar más bien en la casa, que la quede cuidando a alguien que se quede en la casa y no la llevo a celebrar fiestas, no, porque es que aquí el Padre nos está dando una ordenanza, lleven a sus hijos, a sus bebés, a sus ancianos, vayan todos y celebren fiestas. Acuérdese que Faraón los quiso dividir, ¿cierto? Sí. Primero quiso mandar un grupo, después hubo un cambio en él y trató de mandar otro grupo, como para tener dividido, pero sabemos que con lo que tú acabas de decir de Joel 2, dice que los ancianos, las mamás y los que maman de pecho. Sí. La escritura dice que los que maman de pecho, entonces Pesach es una fiesta donde tiene que estar desde el más anciano hasta el más pequeño de todos. Así es. Entonces, de todo esto vemos y que debemos de reflexionar también nosotros, o sea, cada palabra de lo que nos están enseñando nos lleva a tomar una acción en medio de nuestra vida, en medio de lo que está pasando, en mirar, reflexionarnos. El autoanálisis, el que el Roe nos enseñó desde cuando se empezó Shemot. Entonces, ese autoanálisis nos lleva a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, un examen de conciencia. Exacto, el examen de conciencia. ¿Será que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo correctamente? Y miren que precisamente ayer yo me sentaba y me hacía ese examen de conciencia. Decía, yo tengo de pronto la oportunidad de irme, alejarme de la ciudad y de pronto ir y estar bien, pero dije, ¿qué tal que en algún momento se les den por cerrar las fronteras de aquí de los municipios? ¿Y qué va a pasar? ¿Van a quedar por fuera de la bendición de celebrar las fiestas? Entonces, eso nos lleva a recapacitar en muchas cosas. Ese es el autoanálisis que uno se debe hacer, que no sean los impulsos de uno, sino que sea el mismo Ruach HaKodesh guiando nuestras vidas. También veíamos un poco de la historia, de lo que se movía, el contexto en ese entonces. Veíamos que el Mar Rojo, o Mar de Juncos, ¿sí? En este momento ese mar ya no existe, ese mar ya está seco. Al parecer, para ese entonces, ese era un lago muy grande, y por eso lo nombra que aquí que era como un mar, que era como... Parecía un mar. Que parecía un mar, ¿sí? Entonces, si nosotros pues, nos ponemos a estudiar, miremos, o sea, busquemos, vayamos a nuestro computador y busquemos dónde queda el Mar de Juncos.
para comprender un poco más en dónde sucedió este hecho. Dice, por donde pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿sí? El mar Rojo o el mar de juncos, ¿sí? En este momento ya no existe. Entonces, de pronto hay muchas cosas que de pronto, venga, ¿será que...? Y a mí de pronto en el comienzo decía, no, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿ya no existe este mar? No, sí, hay muchas posibilidades de que ya no exista, hay muchos cambios climáticos, hay muchas cosas que pueden ocurrir en el transcurso de la historia, que nosotros, esto ocurrió hace 4.000, 5.000 años, y yo decía, pueden haber ocurrido muchísimas cosas. Entonces, eso nos lleva a que estudiemos más también. Sí. También hablábamos, y el Robert nos explicaba también, que hay unos agujeros negros, que es donde habitan los demonios, ¿sí? Entonces, hay partes en el universo, ¿sí? que lo han nombrado y nosotros podemos ver científicamente que nos muestran que son agujeros negros, que hay una oscuridad profunda, que es una oscuridad que no se ve absolutamente nada. Y muchos lo asocian a que esos agujeros negros en algún instante se van a tragar la Tierra o van a consumir todo lo que hay en medio de la Tierra, los planetas que están acá. Eso es lo que nos dice la ciencia. Así es. Veíamos también que el pueblo de Israel en el desierto es testimonio para el mundo. Yahweh, la luz sobre las almas, ¿sí? Entonces, ¿quién nos puede enseñar? O digamos que eso es lo vamos a ver ahora más adelante, cuando ya el pueblo de Israel está en el desierto, todo lo que nos enseña, por qué nos sacó al desierto, por qué nos llevó al desierto, sí, pero bueno, no me voy a adelantar a eso porque lo vamos a ver más adelante. Yahweh es la luz sobre las almas, lo que el Roe nos explicaba anteriormente, que decía que en Gosén las casas tenían luz, pero esa luz en realidad era esa luz que reflejaba sus almas, ¿sí? Esa luz que había en medio del pueblo. Y lo podemos retomar cuando en Bereshit 1, que dice que nos entregó, que el Eterno nos entregó la luz del mundo, y que esa luz del mundo era Yeshua HaMashiach. Entonces, de ahí parte, porque muchas veces nosotros lo tomamos como literal, tomamos las cosas literales. Había una casa con luz, entonces uno dice, una casa con una vela prendida. Sí, sí. Ese era el pensamiento, porque pues no tiene lógica, porque aquí se está hablando en sentido de personas. Así es. Y vemos más adelante también que desde hace mucho tiempo también, lo que es ahora o lo que hizo Constantino, ¿sí? Fue retomar lo que habían hecho también el dios Ra, la adoración al sol Invictus, ¿sí? Son muchas cosas que aún desde ese momento desde Egipto, se venían haciendo, pero aún Constantino, ¿qué hizo? Constantino hizo las reformas, ¿sí? Hizo todo lo contrario a la palabra, le añadió a la Torá, a la palabra. Entonces, son dioses que han hecho daño en medio de los seres humanos. ¿Cuál es la tarea de Hasatán? Traer confusión al pueblo, ¿sí? Entonces, por medio de todo esto que ha surgido, y Hasatán está desde el comienzo haciendo todo esto, desde el comienzo, desde la creación, él ha venido llevando todas las cosas a que se confundan las personas, a que ahorita lo que está sucediendo, los ritos que están haciendo también en medio de nuestros hermanos, son ritos que en este momento no sirven para nada, si su alma está destruida. Entonces, todo esto nos lleva a recapacitar. Vientos del oriente, vientos del occidente, juicio de libertad. Entonces, cuando dice que mandó las langostas del oriente, dice que es la misma presencia del Rueda de Yahweh trayendo juicio. Y dice que después, cuando pidió el perdón, Moisés oró, levantó sus manos, levantó su vara, mandó un viento del occidente, que ese viento significa la libertad. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que entender, que el Padre en medio de todo también va a haber un plan de misericordia. Y no siempre el Padre va a estar enojado con las naciones, porque dice que Él es lento para la ira y grande misericordia. Entonces, este tiempo de las tinieblas, ¿qué representa? Cuando Andrés habla de Constantino, el tiempo de las tinieblas es el tiempo de oscuridad doctrinal sobre la tierra, donde la gente no ve lo que el Padre dejó establecido en un principio.
Entonces, si miramos, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, la Torá es luz en medio de las tinieblas, los mandamientos, los preceptos de Yahweh son luz en medio de las tinieblas, y eso nos lleva a que nosotros seamos luz en medio de este mundo. Por eso dice que hubo unas densas tinieblas donde los egipcios no se podían ver uno con el otro, y es más, ellos trataban de encender la luz, y era una luz tan espesa como la que en el tiempo de la creación de Bereshit 1, ¿se acuerdan? Bereshit, Sí. capítulo 1, verso 2, donde dice que la tierra estaba como vacía y en densas tinieblas. Lo mismo estaba sucediendo en ese momento en Egipto. Ninguno podía ver a su hermano porque era tan densa las tinieblas que ellos tuvieron que quedarse en su casa. Dice que ellos tuvieron que quedarse por 3 días en su casa, mientras que los hebreos tenían luz. Eso representa que nosotros en medio de las tinieblas, y las tinieblas están en este momento sobre las naciones de la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay una oscuridad en el corazón del ser humano, y es la oscuridad que todavía no les ha alumbrado la luz de la Torá. Y esa es la tarea de nosotros como pueblo de Israel, llevar la luz a las naciones, y las naciones representa pues el sistema de Egipto. Para eso fuimos nosotros. Es que hay un punto muy importante: ¿para qué salimos de Egipto? Para servir, Sí. o si no, no tuviera sentido salir. Así es, sí, y eso es lo único que lo mantiene a uno vivo, es el servicio al Padre, porque ¿qué sería de nosotros llenándonos de solo conocimiento, de solo doctrinalmente, y no salimos a entregar también lo que hemos aprendido? Vemos esa tiniebla que está pasando ahorita en el mundo, esa Esa es plaga. una angustia. Esa es una angustia, sí, es un Es- miedo. Es un miedo, es una angustia, es una muerte. Exacto. Sí. Pero porque todavía no hay la luz de la Torá en medio de nuestras vidas, que es la que nos trae tranquilidad y nos trae reposo a nosotros. Entonces, bueno, ya vimos que estudiamos lo de las langostas, estudiamos las tinieblas. Ambas significan oscuridad, o también lo podemos ver como un velo que hay en medio de la nación para no poder comprender la palabra. Y en ese momento los egipcios estaban pasando por eso. El sistema egipcio estaba pasando por eso. Por eso es que en este momento también el sistema del mundo es un sistema egipcio que también está igual que en ese momento. Está siendo atormentado por esas plagas que están viniendo, ¿sí? Hay miedo de muerte, hay miedo hay una incertidumbre de todo lo que pueda pasar. Aún los medios de comunicación se han encargado de infundir temor en medio de las personas para que haya eso, ese miedo por morir, porque no es más, ¿sí? Pero entonces una persona, ¿por qué tiene miedo por morir? ¿Sí? Porque aún está arraigada a algo, aún Sí. está arraigada a un sistema. Acuérdense que el pueblo de Israel, en un comienzo, lo que ellos quisieron fue que se les remediara sus problemas, porque ellos se habían acomodado cuando el padre quería era sacarlos. Entonces hoy en día, desafortunadamente, la gente quiere como Faraón: solucióname mi problema, ore por mí, pero yo no quiero Torah. Sí, lo podíamos ver, y recordándolo, estaba en Shemot 5, que decía que cuando se empezaron a ver reflejadas cuando Moisés iba y le decía a Faraón que los dejara salir, Sí. el Faraón le ponía más tareas, y entonces, Claro. ¿cómo así? O sea, Es más, Faraón dice así, respondió, Shemot 5:2, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y eso representaba que él miró un libro, el libro de sus dioses, para ver dónde estaba el nombre de Yahweh o de Elohim. ok. Mira, entonces, y ahí no lo encontró porque es obvio que no lo iba a porque encontrar. es que el Padre está sobre todo. Exacto. Entonces, bueno, ahí pudimos entender muchísimas cosas de las que están veniendo aconteciendo en estos días acá en el mundo, esas tinieblas que han venido a surgir. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí el desarrollo de Shemot 11, que es la última plaga y es la muerte de los primogénitos. Y vamos a leerlo esto en una versión muy, muy antigua, de 1250. 1250. Entonces, para que lo tengamos ahí, tomemos nota, tomemos apuntes, que vamos a empezar con el desarrollo de este tema. Nuestro Robe nos va a ir guiando en medio de la enseñanza. Les voy a leer todos, son solamente 10 versículos de este capítulo, entonces para que todos estemos ahí pendientes de lo que el Padre nos quiere enseñar el día de hoy, Shabbat, con esta enseñanza de Shemot 11. Entonces dice,
Mientras todavía estaba frente al faraón, dijo el Eterno a Moshe: una calamidad más traerá sobre Faraón y sobre el pueblo de Egipto, que va a ser la peor de todas. Y después de eso los dejará irse de aquí. Así como ahora te está sacando a ti de su presencia, así de seguro los expulsará a todos ustedes de aquí. Habla por favor a oídos del pueblo y diles que cada hombre pida a su vecino egipcio y cada mujer pida a su vecina egipcia objetos de plata, objetos de oro, para poder cumplir lo que le aseguré a Abraham en Bereshit 15:14. ¿Cuál era el sentido de ellos pedir esas riquezas? ¿Con qué fin se pidieron? ¿Con qué fin se pidieron? Creo que esas riquezas iban destinadas era para la elaboración del Mishkan. Exacto, para la elaboración del tabernáculo. Del tabernáculo, exacto. Bueno, y resultaron en otro lado, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. En Génesis o en Bereshit 15:14 dice: pero yo castigaré a la nación que los esclavice, a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Entonces, en este momento, entonces el Eterno estaba dando a entender lo que ya había prometido a Abraham, y ahí nos lo estaba recordando. Que al salir de Egipto iban a llevarse muchas pertenencias de valor, y a pesar de haber sido sus esclavos, el Eterno otorgó simpatía al pueblo de Israel en los ojos del pueblo de Egipto cuando pidieron estos objetos. Además, el Señor Moshe, que representaba a todos los hebreos, era muy grandioso en la tierra de Egipto, a los ojos de los sirvientes de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces dijo Moshe al Faraón: así dijo el Eterno, como a la medianoche, yo personalmente me revelaré dentro de Egipto. Éxodo 12:29. Y vamos a ver qué nos dice Éxodo 12:29. Esa medianoche el Adonai hirió de muerte a todos los primeros hijos de varones de toda la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo menor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de sus animales. Entonces, para que vayamos estudiando y lo vayamos teniendo presente. Éxodo 12:29. Y seguimos con Shemot 11:5. Y morirá todo primogénito que se encuentre en la tierra de Egipto, desde el más importante, que es el primogénito del faraón, que estaba destinado a sentarse en su trono, hasta al menos importante, que es el primogénito de la esclava que tritura los granos en el molino, y también todo primer nacido de los animales a los que ustedes le rezan. El 6. Y habrá un gran grito de dolor en toda la tierra de Egipto, como el que nunca hubo antes y como el que nunca volverá a haber un grito así. Pero todos los hijos de Israel estarán a salvo, y ni siquiera un perro moverá su lengua para ladrarles. Tremenda esa versión. Tanto el primogénito de las personas como el primer nacido de los animales no morirá, para que así ustedes sepan que el Eterno hace distinción entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Entonces vendrán a mí todos estos sirvientes tuyos y se postrarán ante mí diciéndome: sal de Egipto, tú y todo tu pueblo que te sigue. Y después, al amanecer, saldré. Al terminar de hablar, salió Moshe de la presencia del faraón enfurecido con él por haberle dicho que no podrá volver a su rostro. Podrá volver a ver su rostro. Y eso está en Éxodo 10:28. Lo que habíamos leído anteriormente. Un punto bien importante: el capítulo anterior es una secuencia con este capítulo, para que lo entiendan los que en este momento están conectando al estudio. El texto anterior es una conexión con no hay separación, es una continuidad. Ok. El verso 9 dice: y dijo el Eterno a Moshe: no los escuchará el faraón, para que así pueda multiplicar mis maravillas en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas esas maravillas delante del faraón,
Pero el Eterno endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel a su tierra. Tremendo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hacer el desarrollo desde una morfología hebrea. Muy importante, siempre les he enseñado Biblia, marcadores, ¿sí? Porque la idea es que usted aprenda, no es que solamente se quede en un conocimiento y en una enseñanza más. El libro de Éxodo no es un libro histórico, es un libro apocalíptico que se conecta con Apocalipsis, porque algunos cuando cogen a estudiar Éxodo dicen, no, eso fue la historia de cuando salió el pueblo de Israel, pero resulta y sucede que estamos viviendo nuestro segundo Éxodo. Y bueno, no siendo más, comenzamos ya a hacer el desarrollo, todos muy preparaditos, toda la familia, por favor, que todos conectaditos, compartan esta enseñanza, no se distraigan durante esta hora, porque yo creo que nos demoramos haciendo este desarrollo 1 hora, y todos estén muy atentos a cada palabra. Acuérdense que este desarrollo lo estamos viendo desde un punto y desde una morfología hebrea. Dice que el tema es la última advertencia antes de que venga el juicio de Elohim. Es la última advertencia, y acuérdese que cuando Yeshua retorne por segunda vez, ya viene él a tomar juicio y a regir las naciones con vara de justicia. Y aquí vamos a ver en esta enseñanza que los capítulos anteriores, las 9 plagas anteriores, las hizo Moisés y la hizo Aarón. Pero en esta plaga ya el mismo Padre va a ser el que va a tomar el juicio por sus manos. Dice que Moisés dio a Faraón esta advertencia final del juicio que le vendría de parte de Yahweh, y luego salió de su presencia para preparar a los israelitas para su redención. Así como el primogénito de Faraón pasaba por el juicio, el primogénito de Yahweh, Israel, estaba a punto de ser redimido. Para que esto sucediera, había ciertas pautas a seguirse, con la finalidad de ser llevados a través de esa noche de la liberación. Esas pautas deben ser recordadas cada año. Miren lo que nos enseña, que estas pautas de redención tienen que ser recordadas cada año en la misma fecha, a través de todas las generaciones, aún en nuestra generación el día de hoy. ¿Y cuál es? Es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesa y de los panes sin levadura. Son las fiestas de la liberación de Yahweh. Ellas son citas proféticas que contienen las revelaciones de la redención para todo el pueblo de Yahweh a través del único que puede redimirnos, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Elohim. Por eso Isaías 53, verso del 7 al 8 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes. Miren lo tremendo, y fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí vamos a ver otro punto en el 36, en el verso 36 de este mismo capítulo, y dice: y vio a Yeshua que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Elohim. Eso está en Juan, ¿qué es? En Isaías 53, 7, 8, y este texto es de Juan, creo que es capítulo 1, verso 36. Y seguimos con, Juan 1, verso 36. Y seguimos en el versículo del 8 al 10. Y dice, y tú Israel, mi primogénito, miren lo que está diciendo Yahweh, y tú Israel, mi primogénito, lo harás saber a tu hijo aquel día diciendo, o sea, para nuestro tiempo, 4000 años después, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. Estoy en Éxodo 13, 8, 10 dando un recuento. Y tú Israel, mi primogénito, lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por cuanto salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano. Miren lo tremendo, porque dice, y te serás como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley de Yahweh, su evangelio, su Torah, sus enseñanzas e instrucción estén en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. Entonces vamos a hacer un alto aquí. Si el Padre nos está trayendo a memoria que es de año en año, ¿qué nos quiere enseñar con esto, Andrés? O sea, ¿qué pasa si no celebramos fiesta?
Bueno, lo primero que puede suceder, digamos que esto nos lleva a un acto de obediencia y es en algunas traducciones hay textos que dice que algo que se va a hacer es por toda la eternidad o por siempre se tiene que hacer. Es una ordenanza que el Padre nos está haciendo. Este va a ser como, esa va a ser como la marca que hicieron en los dinteles. O sea, esa va a ser como como una referencia que el Padre va a tomar, una señal que va a estar en nosotros y la referencia de la obediencia que va a tomar el Padre en medio de nosotros. Esa es una de las marcas. Acuérdense que esto es una marca que nos hace diferentes a todos los del mundo. Así es. Porque la gente del mundo dice, ¿qué es eso extraño que ellos están haciendo? ¿Sí? Y entonces nosotros decimos, eso extraño es con motivo de Pesa, en el día que Yahweh nos sacó de Egipto. Pero es que la pregunta es, pero un momento, ¿cómo usted me va a decir que Yahweh usted lo sacó de Egipto si Yahweh sacó a esa gente fue hace 4000 años? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le diría a alguien si le pregunta eso? Bueno, cada una de las cosas que tiene el Eterno es con un propósito, ¿sí? El Padre tenía que sacar al pueblo, o sea, tenía que llevarlo al desierto donde iba a recibir unas instrucciones o las instrucciones para que asimismo fueran desarrollando cada día más adelante la obediencia en medio de sus vidas. Entonces, digamos que eso es un punto de los que puede haber sucedido. Y hay otras cosas que el Padre a veces hace cosas que nosotros no debemos de reprochar, sino simplemente obedecerlas. Es más, démonos cuenta que a través del juicio que se estaba decretando, el Padre iba a traer una celebración de fiesta con ellos. Porque es que el Padre, acuérdense que nosotros como pueblo no debemos mirar la adversidad, sino tenemos que mirarlo a Él. Por eso dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de todas las cosas. Bueno, seguimos en el versículo del 1 al 3, dice así, Yahweh dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, aunque Elohim había indicado previamente a Moisés que se necesitaría varios castigos. Miren lo que dice, se necesitarían varios golpes a fin de inducir a Faraón a que diera permiso para la partida de ellos. Por eso en Éxodo 3:19 es tremendo cuando dice, o sea, devolvámonos prácticamente 8 capítulos, dice Yahweh, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por fuerza y por mano poderosa. Y en Éxodo 9:14 dice, porque yo enviaré esta vez, miren lo que le dice a Moisés en el 9, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, a Faraón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, la tierra de Egipto, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Pero también, ¿qué nos quiere hablar? Nunca le reveló el número preciso de las plagas que se requerirían. En ese momento, cuando el Padre le habla a Moisés, nunca le dice cuántas plagas iban a hacer, sino que era la obediencia por el periodo del tiempo. Entonces dice que nunca le reveló el número preciso de las plagas que se requerían por primera vez. Ahora se levanta el velo de la incertidumbre en cuanto al tiempo, cuándo podría esperarse la liberación. Y seguramente, según Éxodo 4:21, dice así, y seguramente os echaré de aquí del todo mucho antes de esto. Yahweh dijo a Moisés que él le mandaría una plaga a Egipto, la cual causaría la muerte de los primogénitos. Viene una pregunta. En Éxodo 4:21 él ya le está hablando el final, y si le estaba hablando el final, entonces ¿por qué permitió las plagas? Aquí en Éxodo 4:21 le está diciendo, entonces la pregunta es ¿por qué no lo ejecutó de una vez si le está advirtiendo todo? Por lo que tú decías ahorita una palabra que el Padre es tardo, lento para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, aún habría misericordia para el pueblo de Israel en ese momento. Exacto. Acuérdese que estas plagas sirvieron para dos cosas. Una, para que los egipcios vieran la mano poderosa de Yahweh. Y dos, para que el pueblo hebreo viera lo sobrenatural de Yahweh. O sea, como que, oiga, nosotros aquí estamos esclavos, porque es que hay un midrash donde dice así, si el pueblo de Israel, el Yahweh es tan poderoso, ¿por qué el Dios del faraón le ganó y los tiene en esclavitud? Entonces no es lógico, pero en contexto sabemos que todo, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo en este tiempo, las calamidades, la hambruna, la enfermedad, todo esto es con el fin de que nosotros reconozcamos a nuestro Padre Supremo, porque si dice que Dios al que ama disciplina, Yahweh el que ama disciplina, y al que recibe por hijo lo forma,
porque si no sufriéramos un proceso, pues nunca nos humillaríamos ni reconoceríamos quién es Yahweh. Entonces en el versículo 23 del mismo Éxodo 4 dice, Yahweh dijo a Moshe, cuando llegues a Egipto, a Misraín, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. No obstante, yo lo voy a volver de corazón duro, y él rehusará dejar ir al pueblo. Versículo 22, entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Eso está en Éxodo 4, 21 al 23. Pero vamos a analizar. Dice que después de esta plaga final, Faraón no solamente permitiría irse o marcharse a Israel, él los echaría. Mire cómo es. Él mismo los echaría. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los echó antes? Porque es que antes no se le había tocado lo más amado. Porque en sí no le importaba. Él decía, bueno, murieron los animales, se destruyeron las cosechas. Algo que él tenía era poder económico, para él no era difícil comprar. Pero ya aquí venía algo muy importante. ¿A quién le gusta que le toque lo más amado? A nadie. A nadie le gusta que le toque lo más amado. Entonces dése cuenta que el padre las tocaba al final, fue con el primogénito. Y vamos a mirar, dice que después de esta plaga final, Faraón no solamente permitiría a Israel marcharse, él los echaría. Entonces surge una pregunta, ¿todas las plagas fueron oportunidades antes de que venga lo peor? ¿Todas las plagas anteriores fueron como una oportunidad? ¿Sí? ¿Cuál fue la oportunidad con esas 9 plagas? ¿Cuál fue el fin? El fin. Bueno, el fin de pronto es arrepentimiento, que dejaras de adorar dioses ajenos, o sea, la idolatría, que dejaran de la idolatría. Exacto, ¿por qué? Porque cada vez que ellos adoraban su Dios, Dios los golpeaba con lo mismo que ellos adoraban. Sí. Por eso los dioses de ellos eran unos desventurados. Por eso hay un texto en Salmos donde el Padre se burla de los dioses de los egipcios. Y es verdad, porque si miramos hoy en día, si miramos con lo que estamos viendo, hoy en día el dios de la medicina se llama Imhotep. Entonces, si estuviéramos pensando ahorita, bueno, ahorita están corriendo, están buscando el antídoto, están corriendo para aquí, están corriendo para allá, porque la gente tiene más la confianza en la medicina, en la ciencia, que en el Padre. Y tal vez el Padre también permite todo esto con el fin de que, oiga, paren, hagan un reconocimiento, paren de su pecado, paren de su vida, hagan un autoanálisis, evalúense. Pero mire que la gente que se preocupa, ahorita sale el antídoto y la gente va a decir, ¡ay! Descubrieron el antídoto, qué bien, qué alegría. ¿Y a quién le dan el elogio? Al hombre. Sí. Y como el sistema y el hombre es el ídolo del mundo, pues vamos a seguir todavía en el mismo asunto y el Padre va a seguir golpeando. O sea, estos no van a ser los únicos golpes. Acuérdese que esto es golpes tras golpes, pero para que el pueblo se doblegue, pero va a venir el último golpe, que va a ser el golpe mortal y la estacada para cuando Yeshua venga por segunda vez. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Dice en el versículo 2, habla ahora el pueblo. Y miren lo importante, para que cada uno subraye y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Versículo 3, y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Padre dio gracia a los ojos de los egipcios? Más bien los egipcios no deberían odiar a Moisés por todo. Pero dice que Yahweh dio gracia. Ahora usted note algo. ¿La gracia fue por el pueblo o por Moisés? Aquí dice, mire, vuelvo y lo leo. Habla ahora el pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina aljabas de plata y oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón. La pregunta aquí, ¿lo que estaba ocurriendo era por el pueblo o por Moisés? Por el pueblo. Por Moisés. Por Moisés. Porque Moisés era el libertador y Moisés fue el usado como instrumento para hacer todas las maravillas. Entonces, dése cuenta, ¿por qué? Porque es que el pueblo de Egipto y aún el pueblo hebreo pusieron los ojos, ¿fue sobre quién? Sobre Moisés. Entonces, el pueblo vio tanta maravilla en manos de Moisés que dijeron, realmente, todo lo que está haciendo Moisés es por dedo de Elohim. ¿Sí ven lo tremendo? Entonces, porque si hubiera sido por el pueblo hebreo, pues lo siguen teniendo esclavos. Y no hubiera sucedido ninguna gracia. Por eso en el verso 3, vuelvo y lo repito, dice, y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. La raíz hebrea aquí es Shaol.
de acuerdo con el Sefer Harashim, de un sabio que se llama Ibn Hanaf, diccionario gramático, tiene como primera sección el significado de pedir como regalo, la prueba más contundente ofrecida por él. Y vamos a mirar un ejemplo con la primera carta de Samuel, verso del 1 al 28, y dice así: cuando Ana dice con respecto a Samuel, a quien había consagrado de por vida el servicio de Elohim en el tabernáculo de Siloé, lo que quiere decir, yo se lo di para Elohim. O sea, Ana no lo dio prestado, sino lo dio para el servicio de Elohim. O sea, ella no se apegó a él, sino cuando ella era estéril, ella oró, el Padre oyó su oración a través de este siervo del sacerdote Elí, y dice que lo que tú has pedido, así será. Dice que cuando nace este bebé, ella va y lo consagra y lo entrega para el templo, lo que quiere decir, yo se lo di para Elohim. Todos los días que él viva, él está dado para Adonai. Resulta evidente que Ana no había prestado a su hijo para el servicio de Elohim, sino que lo había consagrado por vida, como ya hemos recalcado. Y por otra parte, la Torá nos explica que se debió a la generosidad de los egipcios. Aquí volvemos para con lo de Moisés, que se debió para la generosidad con los egipcios de Israel. En palabras del texto, dispuso Adonai la gracia del pueblo ante los ojos egipcios. También el nombre de Moshe era un nombre muy grande en la tierra de Egipto a los ojos de los servidores de Faraón. ¿Qué tiene que ver eso con Ana? Que eso es como una consagración. Acuérdense que Moisés fue consagrado, no fue prestado, fue consagrado. Y si usted mira todo el servicio y todo el ministerio de él, fue consagrado al Padre. Toda su vida él la entregó. Tal como lo hizo Ana con Samuel, se lo entregó al servicio de Yahweh, tal cual el corazón de Moisés se entregó a sí mismo, por el servicio y el corazón a Yahweh. Se hace una similitud y dice que por eso los egipcios vieron la gracia a los ojos de Yahweh. ¿Qué nos enseña eso como siervos a nosotros? Cuando usted entrega su vida totalmente al servicio de Yahweh, no a medias, porque es que algunos dicen, yo entrego una parte de mi vida, yo me consagro una parte, pero no todo, porque es que acuérdate que yo tengo muchas cosas que hacer. Eso no es negarse a sí mismo, eso es ser egoísta y dar una parte de mí. Pero cuando yo digo, Padre, yo sé que la vida no me pertenece a mí, la vida tú la hiciste y la vida es tuya. Entonces, cuando yo entrego toda mi vida a Él, empiezo a hallar gracia a los ojos del sistema del mundo. Y aquí vemos algo muy tremendo con la comparación de Ana con entregar a su hijo, que los mismos egipcios empezaron a ver la gracia en Moisés. O sea, dése cuenta, Faraón lo despreciaba, mas el pueblo egipcio lo reverenciaba. Y es tremendo, miren, y eso sucede con nosotros. Nosotros en medio de las naciones, cuando se habla la palabra Israel, dicen, esos son judíos, y empiezan a hablar con palabras un poco despectivas, porque la gente juzga sin tener entendimiento. Pero como nosotros tenemos que ser luz, tenemos que otorgar esa sabiduría y ser esa luz para aquellos que no conocen, y sabremos que con el tiempo el Padre va a poner la gracia a los ojos de esas personas, y a través de nosotros muchos van a empezar a llegar al Mashiach. Esa fue la tarea de Moisés, no solamente llevar un juicio, sino también llevar un plan de redención y misericordia. Por eso Moisés representa la sombra profética del Mashiach. Dice que Adonai, la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios. También el nombre de Moisés era muy grande en la tierra de Egipto, a los ojos de los servidores de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿En dónde está eso? En Éxodo 11:3. Cabe recordar que existen numerosos comentarios apologéticos respecto a este episodio de la Torá. Moisés era tenido por gran varón. Algunos han pensado que es extraño que Moisés, si fue realmente el autor del Pentateuco, hubiera hecho un comentario tal sí. Sin embargo, no hay nada en esa afirmación que demuestre vanidad de parte de él. Miren lo humilde que él era. Es tremendo porque cuando él se presentaba ante Faraón, siempre él se presentaba con reverencia y respeto. Y los que estaban a la corte de él veían cómo entraba él con el respeto. Y ese respeto con el que él entró, ese mismo respeto fue el que él se ganó de todo el pueblo. Porque él hubiera podido humillar a Faraón. Lo hubiera podido humillar y lo hubiera puesto a hacer muchas cosas. Pero dice la Escritura que como Moisés era siervo humilde, como el corazón de él, nunca existió un hombre como un corazón humilde como el de él. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando él da cuando él da las enseñanzas a través de Génesis a los 5 siguientes libros, nunca se va a escuchar vanidad en él, sino siempre respeto y honra en todo lo que él hacía. Vamos a mirar de aquí en adelante todos los estudios, a pesar de todo lo que acontezca en todos los estudios, vamos a ver que él siempre le daba lugar al Padre.
y le daba respeto y le daba honra a su mismo pueblo. Nunca se enalteció en su corazón. Y eso es un punto muy importante porque al mismo Mashiach hizo lo mismo. Dice que él se despojó de sí mismo y dejó toda autoridad para servicio de Yahweh. Moisés hubiera podido ser el descendiente del faraón y hubiera podido heredar todo lo de la corte, pero dice que él se despojó de todo eso por el servicio a Yahweh. Entonces ahí estamos aprendiendo cómo es el corazón de un verdadero siervo cuando se niega a sí mismo y renuncia a todo. Imagínense, renunció a la más alta posición. Él hubiera podido ser un gobernante y un faraón. Entonces seguimos y dice que dieron tan liberadamente de sus recursos. Era natural que como el instrumento de Yahweh, el pueblo relacionara a Moisés con las muy grandes señales de que había sido testigo en el primer lugar. Él había desconcertado a los magos. Acuérdense, leamos por favor Éxodo 8, verso 18 al 19, y vamos a ver que él desconcertó aún los cortesanos, desconcertó a los sacerdotes. Y vamos a mirar que a raíz de eso empieza Moisés a ganar posición y autoridad. Y dice, los magos de Faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, la gente y animales por igual. Y el dedo de Yahweh, y es el dedo de Yahweh, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Adonai había dicho. ¿Qué dijeron ellos? Tremendo. La mano de Yahweh la mano de Elohim está con Moisés. ¿Qué pasó? Se llenó de celo faraón. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron imitar esa plaga. Sí. Acuérdense que ellos empezaron a rascarse y tuvieron que irse para sus casas porque no pudieron imitar esa plaga. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Luego había impresionado de tal manera a los cortesanos que una cantidad de ellos aprovechó de sus adversidades y también salvó el ganado. Miremos Éxodo 9:20, que ahí vamos a ver misericordia de parte del Padre para los egipcios. Primero impresionó a los cortesanos, ahora vamos a ver lo que es salvación. Dice, algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Adonai había hecho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y el ganado de los campos. Quiere decir que ya el pueblo estaba creyendo en Moisés. Y se estaban dando cuenta, y hubo un midrash en el capítulo anterior que decía así, que cuando Moisés iba al Nilo, le madrugaba para verlo, porque él entraba a hacer sus necesidades. Y él le dijo, si ves que tú no eres un Dios, tú también tienes que hacer las necesidades como todos. Entonces, como el pueblo creía que él no iba al baño porque era un Dios, Moisés iba en las mañanas, lo cogía ya haciendo el segundo servicio, y eso conllevó a que él se endureciera y perdiera autoridad, y a la misma vez que él perdía autoridad, Moisés ganaba autoridad. Porque es que notemos que cuando sale el pueblo de Israel, sale con muchos egipcios. Quiere decir que muchos se convirtieron por las señales que el Padre hacía a través de la vida de Moisés. Finalmente, casi toda la corte llegó a convencerse de que él tenía poder para destruir el país. Capítulo 10, verso 7. ¿Qué dice? Capítulo 10, verso 7 dice, esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron, ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Adonai, su Elohim. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Imagínate, ellos le dicen a Faraón, oye, ¿no te has dado cuenta? No dicen Moisés, dicen ese hombre. En un midrash dice ese pueblo. En un midrash dice y ese pueblo. Entonces, mire cómo tiene Egipto destruido. Entonces, si nos damos cuenta aquí que Faraón lo que menos le estaba importando era lo que estaba pasando al exterior, porque hasta este momento no se le había tocado lo que más amaba. Dice que Moisés había tratado al rey de igual a igual, siempre lo trató con respeto. Y el hecho de que el pueblo lo reverenciara como a un dios, recuerde que a Moisés lo veían como un dios, automáticamente acrecentó el prestigio de Moisés ante ellos. Si no hubieran considerado que Moisés era una persona sumamente extraordinaria, ¿a quién sería peligroso molestar? Probablemente desde hacía mucho tiempo habría sufrido una agresión. Como estaban las cosas, toda la nación pareció contenta de que estuviera por irse el pueblo que les había ocasionado tantas desgracias, y por lo mismo dieron gustosamente de sus recursos. Estamos en el verso 4 al 6 de Éxodo 11. Dice así, dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho, así a la medianoche
yo saldré por medio de Egipto, y así, en otra versión dice, así ha dicho Adonai, al promediar la noche. Este versículo es la continuación lógica del diálogo entre Moisés y Faraón, que está en el capítulo 10, verso 28 y 29. Dice así: entonces, por lo tanto, los versículos intermedios tienen que ser entendidos como una paréntesis que hace la Torá en el relato de los hechos, y no en la cronología de los mismos. Por otra parte, Flavio Josefo nota que Moshe no había especificado a Faraón de qué noche se trataba, cosa que sí hacía para los hijos de Israel. Leamos Éxodo 12:12. Él en ningún momento le dijo a Faraón qué noche. Éxodo 12:12. 12:12 nos dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a primera cría de macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Adonai. Versículo 29 del 12. 29 del 12 nos dice: esa medianoche el Adonai hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón y el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Bueno, vamos a mirar. En ese capítulo no hay duda de que se está hablando de la noche del día del 14, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La salida fue el 14 del mes primero. Más tarde sería llamado Nisan. Entonces démonos cuenta que allá el padre ya le está mostrando a Moisés, pero a Faraón nunca le dijo cuándo. Pero aquí ya le está mostrando a Moisés cuándo va a ser el día para la liberación, para Pesa. En el versículo 4 dice: yo voy a salir. Onkelos, que es un sabio, traduce: yo me voy a revelar. Hay otro sabio que se llama Barbanel y entiende que cuando el Taná usa este tipo de terminología, el texto quiere enseñar que es la providencia divina la que conoce e inquiere minuciosamente las acciones individuales de las personas. Y veamos por favor Miqueas 1:3. Vamos a buscar Miqueas 1:3. Miqueas. Dice: miren, viene el Adonai, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Tremendo. Cuando el Yahweh va a tomar juicio, dice que él se levanta de su trono. Pero Zacarías 14:3 nos confirma aún más. Zacarías. Todos juiciositos, escribiendo, leyendo, marcando. Dice: luego el Adonai saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. Tremendo. Cuando Yahweh venga por segunda vez a través de su hijo Yeshua, dice que va a venir a pelear contra todas las naciones. Y aquí Yahweh se está levantando para pelear con la nación de Egipto, exclusivamente con Faraón y sus tropas. Tremendo, claro, porque claro. El primer éxodo se conecta con el segundo éxodo y con Apocalipsis. Dice que en ambos lugares figura a la idea de que Adonai sale para intervenir en determinadas situaciones. Lo recalcan que en nuestro versículo, cuando Yahweh dice: yo vaya a salir en medio de Egipto, se quiere insinuar que es Ani, Velo, Shailab, yo y no un emisario. O sea, está diciendo: el que voy a hacer eso soy yo y no Moisés. ¿Sí ve? O sea, ¿cuál es la tarea de nosotros? Aquí vamos a aprender otro punto. La tarea de nosotros es llevar el evangelio, llevar la luz a las naciones, predicar, etcétera, la salvación. Pero va a haber un momento que el Padre va a decir: hágase a un lado, porque yo voy a venir ya a tomar juicio sobre todas las naciones de la tierra. Nosotros en este momento predicamos y estamos en el plan evangelístico, llevando la Besorá, las buenas nuevas de salvación, y esa era la tarea de Moisés. Moisés y Aarón eran testigos en ese momento, dando a mostrar lo que era Yahweh a través de la vida de ellos. Y nosotros estamos dando a mostrar quién es Yeshua a través de la vida de nosotros. Entonces seguimos, dice que se quiere insinuar que es Ani Belo Shailá, que yo y no un emisario. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Hay un sabio que se llama Barbanel, nos hace notar que Moshe ya no trata más de persuadir a Faraón, ¿sí ve?
ya que él sabía que esta era la última plaga. En palabras del texto dijo Adonai a Moshe: una plaga más voy a traer sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os mandará a vosotros de aquí. Después de esto, créame que no va a dudar, sino que los va a sacar. En el versículo 5 dice: desde el primogénito de Faraón, que está sentado sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava egipcia. Quiere decir que esta plaga, la última, afectará a todas las clases sociales. Cuando venga Yeshua, aquí no va a importar ninguna clase social. Cuando Él venga, viene a juzgar a todas las naciones. El rico, el pobre, no va a haber excepción en ninguna, porque todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Yeshua. Bueno, seguimos. Dice que afectará a todas las clases sociales y de que no había ninguna inmunidad. ¿Cómo pudo haber sucedido con algunas de las plagas anteriores que no habrían afectado a la familia real? Miramos que en las plagas anteriores no se afectó a la familia real, que está sentado en su trono. Quiere decir que el que le sucederá en el trono y no el que gobierna en ese momento, según otro sabio, versículo 5 dice que está detrás de las que muelen. Quiere decir que estaban condenados a trabajos pesados, también los primogénitos de los que estaban condenados a trabajos pesados. Estamos en el versículo 5 y dice: y todo primogénito de animal. ¿Por qué? Porque ya que los egipcios adoraban a determinados animales, por lo tanto Elohim quería ajusticiar a los ídolos de la nación egipcia, y es digno notar que el mismo Adonai mismo castigó a Egipto con la 10ª plaga, mientras que cada una de las otras había sido infligida por Moisés y Aarón como instrumento de Elohim, a través de un medio natural. La muerte del primogénito fue la última plaga final sobre Egipto. Este fue un ataque directo sobre Faraón, el dios rey. ¿Se acuerda que le decían el dios rey? Ya que Faraón era considerado un dios, por lo tanto su primogénito era el que le sucedería en el trono. En efecto, en la cultura egipcia, el primogénito de las personas y de los animales era por lo general adorado. Faraón se consideraba a sí mismo una encarnación del dios Ra, egipcio Ra, y Osiris, el dador de la vida. El hijo de Faraón era visto como un dios. Mire pues, el hijo de Faraón era visto como un dios cuando él moría, ya que era como si el dios de Egipto hubiera realmente muerto. Miren hasta dónde Satanás manipulaba la mente de esta nación. Versículo 6 dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. A pesar de estas heridas que se verán en un futuro no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Dice que va a haber un ¿qué? Un gran clamor. ¿Y qué nos enseña ese gran clamor? Son bien conocidas la intensidad de las emociones de los orientales, y la libertad las expresan las pinturas de los antiguos funerales egipcios. Y esas antiguas pinturas egipcias, mire lo que presentan. Presentan a mujeres que están preñadas, los cabellos desgreñados y los brazos en alto, y que expresan su dolor tanto con gestos como con palabras. Hay un sabio que se llama Herodoto, relata que los egipcios se desnudaban y se golpeaban el pecho en los funerales, costumbres que también prevalecía entre los semitas, habiendo un amargo duelo en casa. El clamor de Egipto bien pudo haber sido tal cual nunca ha sido oído antes, ni nunca se oirá otra vez. Entonces pensemos, dice que aún las mujeres preñadas, los cabellos desgreñados y los brazos en alto, expresaban tanto su dolor como los gestos y con palabras. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda venida de Yeshua? Dolor. Dolor. Sí, va a haber mucho dolor. Va a haber también muerte, porque dice también que el sufrimiento también era por un funeral que estaba o que ocurría, o que todo eso que hacían ellos era en un funeral, o sea, que había mucha incertidumbre, o sea, como que sus almas estaban perturbadas por todo lo que estaban sucediendo o lo que va a suceder en el futuro. Sí, porque pensemos, bueno, sale el pueblo de Israel, viene todo el ejército militar con Faraón. Se supone que todos esos militares tenían sus esposas egipcias. Llegan y mueren todos ellos cuando el mar se abre y se cierra. Dice que se hablan de cientos como se hablan de miles. Entonces, si hablamos de esos miles, cada uno de ellos tenía una esposa. Por eso se hace esa analogía que en los antiguos funerales egipcios presentan a las mujeres que están preñadas. Los cabellos desgreñados egipcios presentan a las mujeres que están preñadas y los brazos en alto y que expresan
tanto su dolor, tanto con gestos como con palabras. Y le relata que los egipcios se desnudaban y golpeaban el pecho en los funerales, costumbre que también prevalecía entre los semitas. Entonces dice que en ese momento iba a haber un grito de muerte cuando llegara el ángel de la muerte a matar a los primogénitos. Pero no solamente la muerte de los primogénitos, sino también cuando saliera el pueblo de Israel y muriera toda esa gente, todos los militares egipcios. Entonces no estamos viendo cualquier muerte, estamos viendo prácticamente una destrucción casi que total de la nación de Egipto. Pero acordémonos que el Padre también tiene un plan de redención para Egipto, y eso lo vamos a ver en unos textos de Isaías más adelante. Porque si nos hubiéramos puesto a pensar, ¿por qué el Padre no destruyó a Egipto como destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el Padre no destruyó a Egipto como Génesis 6, con el diluvio? ¿Por qué no lo hizo? Sabiendo que el faraón había matado a todos los primogénitos. Entonces ahí nos damos cuenta que había un plan de redención y un plan de salvación futura para la nación de Egipto, independientemente de esto. Versículos 7 al 10, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, miren lo que estamos hablando, ni un perro. Pregunta, ¿usted le ha visto a un perro mover su lengua? Bueno, la única forma por ahí tomando agua, pero no más. Bueno, yo lo he visto cuando le ladra a uno y está fatigado. Sí, es la única manera. Entonces, mire la analogía que se está haciendo aquí. Hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto es una expresión coloquial que quiere significar que nada ni nadie infundirá temor a Israel, implicando también, por supuesto, que él o ellos no sufrirán la muerte de sus primogénitos, ya que en la tierra no gruñirá el perro con su lengua. Esta misma expresión coloquial aparece en un contexto bastante similar en el nuestro. Leamos Josué 10:21. Listo. 10:21. Y a Josué. 10:21. Dice, luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Sí, nadie se atrevió a decir, y cuando el pueblo de Israel iba a salir, ninguno de los egipcios se atrevió a decir nada. ¿Por qué? Porque es que de cierta manera, si miramos en este contexto, ¿cómo era el trato de esos egipcios hacia el pueblo antes de entonces? Y aquí le está diciendo que ninguno de ellos le va a gruñir. Eso quiere decir que el pueblo de Israel iba a pasar en medio de ellos con su... O sea, es tremendo porque al principio le dice que fuera y le pidiera a cada vecina las riquezas. Y dice que ninguno de ellos se rehusó, sino que cada uno le dio de sus riquezas. Y viene la segunda parte que dice que cuando ellos salieran, que el pueblo de Israel, como pues se supone que el perro ataca, el perro se enoja, el perro se disgusta, le estaba diciendo al pueblo de Israel, tranquilo, no gruñirá el perro con su lengua, o sea, ningún egipcio les va a gruñir nada, ustedes van a pasar por medio de ellos y ellos no le van a decir nada. ¿Qué nos enseña eso a nosotros para este tiempo? Dice que Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar, pero nosotros tenemos la luz de Yeshua, la luz de la salvación. Por eso cuando Satanás, es chistoso porque sé que Satanás gruñe. Mire lo tremendo, Satanás a uno le gruñe, pero más cobarde uno si se deja amedrantar por un gruñido. Por eso este faraón y el sistema egipcio es la personificación de eso, del sistema que lo está hostigando, de lo que está sucediendo. No más miremos con lo que está pasando ahorita este coronavirus. O sea, si uno no estuviera bien implantado en la fe, lo primero que va a decir, como están diciendo, no, me va a morir de una gripa, me va a morir de una fiebre, mi familia. Veíamos cómo la gente corría a los supermercados angustiada, la gente corriendo, la gente angustiada, pero nosotros, el pueblo de Israel, los hijos de Yahweh, tenemos la esperanza en él porque decimos que esto va a pasar. Usted vaya y dígale a alguien que esté así afanado y angustiado por lo que está pasando, no, tranquilo, esto va a pasar. Esto es un gruñido de lo que está sucediendo. La persona lo va a mirar a usted raro y no lo va a comprender. Así es. ¿Sí? Porque todavía en el corazón de ellos no está la luz de la salvación. Seguimos con esto. Dice que y nadie osó hablar contra los hijos de Israel,
Por último, admite la posibilidad de que esta expresión tenga un sentido figurativo y haga referencia a los mismos egipcios, que ni siquiera tendrán la fuerza para protestar o clamar en contra de los hijos de Israel. Y eso es lo que quiere significar el versículo cuando dice, ni hombre ni siquiera bestia. La palabra traducida moverá significa penetrar, cortando o aguzar, converger en punto, y alude al hecho de que el perro da forma de punta a su lengua cuando gruñe. Israel no sufrirá en más leve daño al paso que morirían muchos egipcios. Miren lo tremendo. Entonces, esto también nos está enseñando algo, que en la segunda venida del Mashiach, el Mashiach va a preservar su pueblo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que Él, como sacó al pueblo de Israel de Egipto, así mismo cuando Él venga nos va a sacar con mano fuerte y poderosa. Versículo 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. En realidad el mismo Faraón es el que intercederá personalmente ante Moisés, en pleno rigor de esta plaga, pero parece que Moisés no quería humillar a Faraón. Mire pues, parece que Moisés no quería humillar a Faraón, preconizado que él vendría a arrodillarse ante él, ya que Moisés habla a Faraón con respeto y diferencia que corresponde a su rango. Aguardó siempre su respeto a pesar de que sabía cómo iba a terminar la vida de él. Mire lo tremendo, por eso dicen que el corazón y lo que tuvo Moisés era diferente a todos ellos. Es más, vamos a ver que en la salida ahorita, cuando comencemos capítulos posteriores, él va a seguir con su misma humildad, todos lo van a atacar. Lo va a atacar su misma familia, Nabal, Abiud, Coré. Mire, vamos a ver una cantidad de cosas en medio del desierto. ¿Y sabe qué va a hacer él? Humildemente, él entra, ora, le dice al Padre, y el Padre va a ejecutar juicios. Miren lo tremendo que es un hombre de Dios, porque es que eso también nos enseña otro punto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En medio de cada situación de lo que sucede, nosotros tenemos que ser muy humildes y muy sabios, en medio de cada situación de lo que suceda, porque es que eso es algo que a veces se le olvida al pueblo del Eterno, y aquí nos está enseñando que seamos humildes como Moisés es humilde, y que seamos mansos como Moisés era manso. ¿Por qué? Porque es que Moisés sabía que él no dependía de la misma fuerza de él, que él dependía de la fuerza poderosa del Eterno. Y eso también nos está enseñando a nosotros que a pesar de que suceda lo que suceda, a pesar de que se levante el enemigo y todo lo que suceda, nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestra esperanza es Yahweh. Por eso aquí estamos viendo que en ningún momento le está diciendo Moisés, es que espere tantico, usted se va a tener que doblegar al final y va a quedar de rodillas. En ningún momento lo dice. Es más bien el faraón le dice, apártate de mí porque es que la próxima vez que te vea, tú te vas a morir. Entonces Moisés le contesta, esperemos al final, a ver quién es el que va a morir. Entonces, ¿qué más nos enseña? La enseñanza de este comentario es que las situaciones más conflictivas que puedan darse entre personas, el respeto por la representatividad de las mismas, no pueden ser hollados por la soberbia y el furor. Tal vez sea esto una implicancia del verso 3 que dice, también el nombre Moisés era muy grande a los ojos de los servidores de Faraón y a los ojos del pueblo. Y el versículo 8 dice, y salió con Faraón con furor encendido. Ya salió Moisés de mal genio, ya como que este hombre no quiso. Pero vemos que Moisés salió enojado, pero ya se había ganado el aprecio de todos los egipcios. Dice que ya que Faraón lo había amenazado a Moisés diciendo, vete de mi presencia, cuídate, no vuelvas a ver mi rostro, pues en el día en que tú veas mi rostro, habrás de morir. Y eso está en Éxodo 10:28, que ya lo leímos. Y vamos ya buscando la recta final con el versículo 9. Dice, estamos en el capítulo 11. Y dijo a Moisés Faraón, no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Pero también nos dice, Faraón no os oirá. Si 9 plagas, mire pues, si 9 plagas habían venido de la mano de Yahweh a través de Moisés, uno podría esperar que la advertencia de una 10ª plaga debía ser cierta, pero el corazón de Faraón permanecía duro. Y dice, y Yahweh fortaleció a Faraón en su endurecimiento de corazón. Y también nos enseña para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Las 9 plagas pueden ser vistas como un todo. Ellas tocaron cada fase de la naturaleza, minerales, animales, vegetales, humanos.
Ellas afectaron a las personas y a las propiedades e incluyeron a todo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Dice que Yahweh había endurecido el corazón de Faraón. Aquí por cuarta ocasión se nos dice que endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9:12 nos habla, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Yahweh lo había dicho. En Éxodo 10:20, pero Yahweh endureció el corazón y no dejó ir a los hijos de Israel. En Éxodo 10:27, pero Yahweh endureció el corazón y no quiso dejarlos ir. En Éxodo 11:10, pero Elohim nunca, dice así, pero Elohim nunca endureció el corazón de Faraón, sino hasta que él lo endureció primero en contra del Adonai y su pueblo. Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había predicho. Éxodo 7:22, y los hechiceros de Egipto habían hecho lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. En Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que les había dado respiro, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había declarado. En Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Elohim es mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había declarado. Éxodo 8:32, mas Faraón aún esta vez endureció el corazón y no los dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7, entonces Faraón envió a ver a los hijos de Israel y del ganado, y no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Entonces, ¿cuántas misericordias vemos acá? Vimos 9 misericordias prácticamente, y dice que el corazón de él siempre, ¿qué? Se endureció. ¿Qué nos enseña esto para este tiempo? Que hombre, que el que no entienda los asuntos del Padre, por eso es que cuando hay gente que dice, desafortunadamente estamos en un sistema donde la gente tiene muy duro el corazón, y pasa lo que pasa y se le predica, se le dice, la gente dice, listo, estoy viviendo una situación dura, ore por mí, pero yo sí le pido un favor, ore por todo lo exterior, pero no ore por mi alma, porque la verdad yo no quiero cambiar. Entonces todo ese tipo de personas como Faraón, para que después algún día no digan que hubo un juicio en medio de ellos. Aquí nos estamos dando cuenta que Faraón tuvo casi 9-10 oportunidades para doblegar su corazón. Él no lo entendió, pero los egipcios y muchos de los egipcios sí se convirtieron. Es más, ahorita en la salida, cuando el pueblo sale, dice que muchos sacerdotes, que eran mano derecha de Faraón, salieron con el pueblo de Israel. Acuérdese de Balán. Balán era un madianita, y dice que ellos salieron con Moisés. Pues desafortunadamente vamos a ver cosas que no van a estar muy bien en el camino, pero ahí estamos notando algo, que el Padre es lento para la ira y es grande en misericordia. Y yo quiero enseñarles algo. ¿Sabe por qué muchas veces la gente dice, algunos dicen, pero ¿por qué Dios no ha venido? ¿Por qué Yahweh no ha venido ya? Porque es que Él tiene su tiempo, el día y su hora. Satanás ya sabe que lo que le queda es muy poco. Nosotros sabemos que todo esto que está sucediendo son principios de dolores, pero no es el todo las cosas, y lo leíamos en las enseñanzas pasadas con el capítulo 24. Entonces, ya para resumir, ¿qué aprendimos hoy, Andrés? ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos sacar? No, pues es tanto la información, pero lo maravilloso que el Padre nos quiere. Allá desde su casa participen en los comentarios. Así es, desde allá todos ahí comentando por medio del Facebook Live también. Entonces, aquí hay una palabra que yo encontraba y está también en Éxodo, y es en Éxodo 14, que es más adelante lo que vamos a ver. Y eso tenemos que analizar mucho, porque muchas veces nosotros nos queremos devolver otra vez a Egipto, queriendo seguir siendo esclavos porque nos da miedo salir al desierto. Ahí decía el pueblo, no, pues prefiero volverme y ser esclavo y no ser un cadáver en el desierto. Dice acá en Éxodo 14:12. Vuelve y dilo, ¿prefiero qué? Dice, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Pero un momento, pero ¿cómo así que otra vez esclavos si en esclavitud los golpearon, los latigaron, los maltrataron? Exacto. Y dice aquí, es mejor ser un esclavo de los egipcios que un cadáver en el desierto. Pero ahí entra Moshe y le dice, y eso es lo que quiero que también quede, digamos, como de la enseñanza del día de hoy. Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Adonai los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos.
Yeshua nos dio una promesa, dijo, en el mundo tendrán aflicciones, Exacto. pero confíen, yo he vencido el mundo. Así es. Entonces, por ese lado, hay muchas veces nosotros, y añadiéndolo eso más o menos está como en el verso 7, entonces, que nos dice que todos nosotros estaremos a salvo, que el Sí. Padre protege y guarda a su pueblo Israel, pero guarda es a aquellos que son obedientes, ¿sí? Aquellos que cumplen sus mandamientos, aquellos que se alinean a su Torah, ¿sí? Aquellos que escucharon y obedecieron, aquellos que dieron el paso de obediencia y que siguieron como el proceso para acercarse más hacia el Eterno. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan importante guardar Pesa? Porque digamos que de aquí depende, lo podemos ver y es la primera fiesta del año, ¿sí? Y de ahí depende todo el resto del año. ¿Sí? Si tú obedeces, si tú celebras Pesach, si tú estás en obediencia, le estás haciendo caso primero a la palabra, le estás haciendo caso al Eterno. Entonces de ahí depende todo lo que vaya a transcurrir dentro del año. Vendría una pregunta, ¿le tenemos miedo a lo que está pasando en este momento en el mundo o le creemos al Padre? Si nosotros le creemos al Padre, no vamos a tener miedos de nada, ¿sí? Porque nosotros nos aferramos es a lo que a lo que Él nos ha dicho a nosotros, que Él está guardando a su pueblo, está resguardando a su remanente. Nosotros no tenemos que escuchar lo que está diciendo el mundo ahorita, lo que está diciendo el sistema ahorita. El sistema está ahorita perturbado por todo lo que está pasando, mas nosotros estamos ya casi vienes. Así es. Ya estamos pensando en eso, en la próxima, en la venida pronta de nuestro amado Yeshua. Bueno, y no siendo más, nos despedimos en esta tarde ya para el próximo Shabbat. ¿Cuál es la enseñanza, Andrés? Ya para que tú te encargues de la despedida. Bueno, dentro de 8 días vamos a estar pendientes porque viene Shemot 12. Entonces, todos muy conectaditos, todos muy pendientes de su emisora. Oremos mucho al Eterno que nuestros gobernantes tomen decisiones sabias en este entonces. ¿Por qué? Porque el Padre ha establecido que nosotros debemos de celebrar Shabbat y perdernos estos tiempos como comunidad, como congregación, pues la verdad a nosotros nos hace falta estar compartiendo cada Shabbat en la Kehilá. Entonces pidámosle mucho al Padre que alinee todo para que dentro de 8 días ya podamos estar otra vez compartiendo como pueblo, pero aún más importante, estamos cercanos a Pesach. Entonces, mire todo lo que se alinea con las enseñanzas que estamos obteniendo ahorita, la salida del pueblo de Israel, para ir a celebrar la fiesta, ir a celebrar Pesach. Entonces, todo esto concuerda mucho. Entonces, no dejemos que el sistema faraón nos impida celebrar las fiestas. Ese es el gran clamor que tenemos que levantar nosotros ahorita. Que ese faraón no sea un impedimento para nosotros, para congregarnos. Entonces, le damos gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos por la fanpage del Roe Pablo Escalante y por su emisora RSA a través de Tuning Radio. Recuerden que pueden ver nuestras enseñanzas en Shabbat. Hoy pues vamos a tener solo en la mañana, esta se va a estar repitiendo también en las horas de la tarde para que estén ahí presentes los que no pudieron escucharla en la mañana, entonces la van a escuchar en las horas de la tarde también como repetición. Entonces bendiciones a todos en este maravilloso día de Shabbat, que el Eterno les guarde, les proteja y que no se cansen de clamarle al Padre. Recuerde que también se está teniendo un tiempo de clamor, 8 de la noche, para que estén ahí también todos conectaditos en la emisora RSA. Bendiciones para todos y excelente resto de día. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.